La llegada de Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol marcó el inicio de una etapa cargada de escándalos, improvisaciones, decisiones altamente cuestionables y una pérdida progresiva de confianza, tanto interna como externa. El hombre que fue pieza clave en el andamiaje administrativo y financiero de la campaña Petro Presidente de 2002, hoy representa la cara visible del deterioro de la principal empresa del país, Ecopetrol. Durante décadas, símbolo de estabilidad económica y de soberanía energética, enfrenta ahora un panorama sombrío, minado por decisiones erráticas, conflictos de intereses y un profundo deterioro reputacional, sin precedentes en su historia. Uno de los primeros escándalos que encendió las alarmas fue la lujosa remodelación del apartamento en que ahora reside Roa junto a su pareja. Un gasto exorbitante, exótico y paradójico, si se tiene en cuenta el contexto de la austeridad que pregona el propio gobierno nacional en cabeza del presidente Petro y que puso en entredicho la ética y el sentido de responsabilidad del presidente de la compañía. A todo esto se sumaron las denuncias por la supuesta influencia indebida de su compañero sentimental dentro de Ecopetrol y dentro de otras agencias del gobierno, generando sospechas de nepotismo y captura burocrática en la que se mezcla lo público con lo personal sin ningún pudor. De ahí en adelante, lo que se desató fue un ambiente muy complejo al interior de la empresa. Pero la descomposición no solo es moral. En el mismo frente financiero, Ecopetrol ha sufrido una considerable caída en el valor de sus acciones, afectando a miles de inversionistas y erosionando la credibilidad de la empresa en los diferentes mercados internacionales. En paralelo, la tan prometida transición energética que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha querido imponer como dogma sigue sin tener una hoja de ruta clara, sin metas medibles, sin un cronograma y sin un liderazgo técnico que la respalde. Lo que debería ser un proceso serio y gradual se ha convertido en una especie de talanquera ideológica que desconoce la realidad energética del país, pone en jaque la autosuficiencia en hidrocarburos y amenaza muy seriamente la seguridad energética nacional. Dicho de otra manera, estamos ante una especie de feria de la improvisación y abandono total del rigor técnico y estratégico con el que se deben abordar estos temas en una industria tan importante como lo es la de los hidrocarburos a nivel mundial. Ecopetrol registró en 2004 una caída del 21.7% de sus utilidades, lo que equivale en dinero a 4.1 billones de pesos. De hecho, solamente en el tercer trimestre del año anterior, la contracción fue del 7.8%, con pérdidas cercanas a los 330.000 millones de pesos. Los ingresos por venta de Ecopetrol bajaron en un 6.8%. Otro indicador preocupante es la caída en el precio de la acción de Ecopetrol, la cual ha perdido más del 40% de su valor desde el año 2022. Este último punto, por decisiones gubernamentales como la política de no firmar nuevos contratos de exploración, lo cual ha generado incertidumbre dentro del mercado. Pero los afectados no son solamente las finanzas públicas y los accionistas privados de Ecopetrol, sino que la caída en el precio de la acción de la empresa más importante de este país también ha impactado de manera significativa el ahorro pensional de 18 millones de colombianos. Recordemos que del 11.5% de las acciones de Ecopetrol que están en manos de particulares, más del 30% corresponden a paquetes accionarios controlados por los fondos privados de pensiones, lo que significa necesariamente que si la acción de la empresa se devalúa, se traducirá inevitablemente en una reducción en el valor de la inversión que estos fondos privados de pensiones tienen en Ecopetrol. Por lo tanto, ese panorama a largo plazo podría implicar una disminución en el monto total de la pensión de cada uno de los afiliados de la empresa que están en poder de los fondos privados. Pero además, Ricardo Roa sigue en el centro del huracán judicial. El Consejo Nacional Electoral avanza en la investigación sobre una posible violación de los topes económicos en la campaña presidencial de Gustavo Petro, la misma que él gerenció, y este hecho, de comprobarse,
tendría profundas repercusiones políticas. Como si fuera poco, recientemente se conoció que ROA autorizó la firma de un otro sí por $5.8 millones con una firma norteamericana para que evaluara el impacto reputacional de los escándalos que lo rodean. Un gasto cínico y muy revelador. El presidente de Ecopetrol destinando recursos de la empresa para medir el daño que él mismo ha causado. Vaya paradoja. En fin, hoy Ecopetrol no solo ha dejado de ser una empresa próspera, está camino a ser convertida en un verdadero cascarón institucional que tambalea entre la incertidumbre financiera, la improvisación política y la pérdida de confianza. La transición energética que tanto pregona el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido usada como argumento para desacelerar nuevos contratos de exploración, frenar inversiones estratégicas y sembrar miedo en el sector. Pero no hay transición posible sin recursos, sin planeación y sin realismo técnico. Lo más grave es que la situación actual revive los peores temores. Venezuela, bajo el régimen chavista, convirtió a la otrora próspera PDVSA en una empresa ruinosa e irrecuperable. La comparación con Colombia se vuelve inevitable. Solo hace falta una política errada, un manejo inapropiado y decisiones equivocadas para que una joya de la corona se convierta en un pedazo de hojalata. En estas circunstancias es bueno preguntarse, ¿estarán las entidades de control dispuestas a seguir callando ante el grave golpe al patrimonio estatal que significa el desplome de Ecopetrol? Recuerden que la renta petrolera es uno de los principales soportes económicos de los programas sociales con los que el gobierno atiende a las comunidades más vulnerables en todo el territorio nacional y que el país no está ni estará preparado en el corto o mediano plazo para reemplazar los ingresos derivados de lo que produce Ecopetrol anualmente. Ténganlo en cuenta. ¿Hasta cuándo se permitirá que una empresa tan crucial para el desarrollo de Colombia sea usada como botín político e ideológico? ¿Quién responderá por el deterioro de su reputación y sobre todo por la caída del valor patrimonial que impacta a todos los colombianos? ¿Será este el punto de no retorno para Ecopetrol como símbolo nacional y como ejemplo de una gran empresa? ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios, los leeremos todos. Run Run Político, con las últimas de la política.